Bueno, queridos estudiantes, continuamos entonces con esta pregunta número 2 de estas preguntas para poder ir practicando un poquitito para el ensayo PAES de organismo y ambiente. Y vamos con esta pregunta número 2. ¿Qué es lo que nos dice? Con la finalidad de elegir un tipo de planta acuática para poder oxigenar un acuario, unas estudiantes pretenden comparar los volúmenes de este gas, del oxígeno, producido por Teratophyllum demersum y Elodea densa, cada 10 minutitos, durante 2 horas a 25 grados, o sea, una temperatura constante. El siguiente esquema representa el diseño experimental que usarán. Tenemos un tubo invertido, un vasito precipitado donde están el instrumento y además está la planta acuática colocada en un embudito. Para cumplir con el objetivo de la investigación, aquí nos pregunta por el gráfico que representa adecuadamente los resultados que necesitan comparar los estudiantes. Bien, entonces lo importante aquí es saber qué necesito. Yo lo que quiero saber es cuánto puede oxigenar esta planta en una cantidad de tiempo determinado que es cada 10 minutos durante 2 horas. Entonces, en esas 2 horas, ¿cuánto oxígeno producen estas dos plantitas de manera distinta o igual o una más que otra? Eso es lo que yo quiero saber, eso es lo que yo necesito comparar. Si me doy cuenta, mi temperatura es constante. Vamos entonces a los gráficos que tenemos aquí al ladito. Si se dan cuenta, en el eje Y y en el eje X tenemos diferentes variables. Entonces me va a costar un poquitito descartar y voy a tener que revisar una por una. Revisando si viene a la rápida, yo me voy de inmediato a la D. Porque ¿qué es lo que dice la D? En el eje Y tengo el volumen de oxígeno, que va a ir cambiando en relación al tiempo. Excelente, eso está muy bien. Sin embargo, la temperatura, nosotros conversamos y lo leímos aquí en el enunciado, que la temperatura era algo constante. O sea, no es una variable que yo voy a incluir en mi gráfico porque no debería cambiar. No va a ir de 1 a 30 grados, sino que se va a mantener siempre en 25. Entonces, es una constante que yo no voy a utilizar. De inmediato la puedo sacar. Vamos con la C. ¿Qué es lo que nos dice? Nos habla de la frecuencia de producción de oxígeno. No cuánto oxígeno produce, sino cada cuánto lo produce. Entonces, muchas veces el cada cuánto no está relacionado directamente con el qué cantidad. Entonces ya me produce un poquitito de ruido el eje Y. Y el eje X me comenta de volumen de agua-tiempo. No tiempo, sino que me dice una cantidad de agua en el tiempo. Y yo lo que quiero saber es solamente cuánto oxígeno produce cada 10 minutos durante esas 2 horas. Y aquí el agua tampoco viene a ser un elemento que me pueda ayudar a esclarecer en un gráfico directo de estas variables quiénes de estas producen más oxígeno. Entonces también lo eliminamos. Vamos entre la A y la B. Revisemos la A. ¿Qué es lo que nos dice la A? Nos habla de un volumen de O2, de oxígeno, por unidades arbitrarias. Bien, sí, es lo que quiero saber, cuánto oxígeno produce. Y acá abajo me habla del número de burbujas. No me habla del tiempo. Entonces lo que me está diciendo es que una burbuja produce tanto oxígeno, 2 burbujas producen tanto oxígeno, 3 burbujas producen tanto oxígeno. Que lo que podría decirme aquí es simplemente qué tanto es la calidad de las burbujas producidas por estas plantas o el número de burbujas. O sea, si la Elodea produce 4 burbujas, esas 4 burbujas vienen con ese volumen de oxígeno como tal. Pero no me describe cuántas está produciendo en el tiempo que yo necesito. Entonces, esto también no es una información que me sirva para ver directamente en el tiempo cuánto oxígeno producen o de diferencia tienen estas dos plantitas. Y nos quedaría la B como única respuesta, pero revisémosla. Tengo por esta parte del eje Y el volumen de oxígeno. Excelente, bien, me gusta, porque yo quiero saber cuánto oxígeno producen estas plantas. Y en la parte inferior, en el eje X, tengo el tiempo. Entonces, a medida que avanza el tiempo, cada 10 minutitos, hasta cumplir las 2 horitas, creo que era lo que teníamos que revisar.
¿sí? Las 2 horas, voy viendo cuánto oxígeno va produciendo, aquí en la cantidad de volumen, y obviamente puedo diferenciar cuál de ellas, que en este caso es la LODA densa, produce mayor cantidad de oxígeno. Entonces, esta sí me entrega la información que yo requiero, que es la B. Aquí tengo que tener harto ojo porque el número de burbujas es muy parecido en contenido al número de oxígeno. Yo lo que quiero es a través del tiempo, como una variable independiente. Aquí puedo rápidamente descartar, igual que en la D, por la información que me entrega cada una de estas variables. Es importante destacar que, por ejemplo, este tipo de preguntas como la 2, si se dan cuenta, el contenido, entre comillas, que está ahí es la fotosíntesis. Sin embargo, no me preguntan nada específico de la fotosíntesis, o sea, qué tengo que saber sobre la cantidad de oxígeno, la fase en que ocurre, las estructuras que participan en esto, sino que la principal información o manejo de contenido que debo poseer para responder esta pregunta es simplemente la construcción de gráficos, la comprensión de la pregunta e ir viendo qué es lo que me están pidiendo o qué información necesito saber y por ende qué variables debo comparar, ¿ya? Porque en sí todos estos gráficos podrían estar bien, pero no están relacionados a lo que a mí me están relacionando o estas estudiantes quieren saber, que esa es la razón principal por la que las están comparando. Bien, entonces es importante destacar, que por eso yo les decía, con un destacador o rayar la parte del enunciado, la información que me entrega la pregunta, e irme directamente siempre a eliminar las que no son y quedarme con aquellas que tengo dudas y empezar a comparar realmente qué es lo que me pide la pregunta y el enunciado. Perfecto, y según eso poder ir respondiendo.